Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la mano negra tras la crisis de Chile y Colombia. Así tituló el diario El Mundo de España un revelador reportaje que devela cómo a través de una estrategia en plataformas digitales fueron manipuladas desde territorio venezolano las protestas que tuvieron lugar en Colombia y Chile en los últimos meses del año pasado. La noticia, este trabajo periodístico fue elaborado con base en un análisis Big Data que realizó la firma española Alto Analytics. El informe, que hoy es noticia mundial, explica cómo funcionan las campañas de desinformación digital y la forma como utilizan el malestar social para sembrar polarización y en algunos casos hasta violencia. El punto clave de la noticia, en Colombia, por ejemplo, dice el informe, el 1% de las cuentas analizadas generó el 33% de las publicaciones, mientras que en Chile el 0.5% generó el 28% de los mensajes que hicieron parte de esa gran conversación digital sobre las protestas. La geolocalización, es decir, el lugar donde estaban los internautas, la mayoría de estos usuarios, estaba en Venezuela. Sus identidades eran anómalas y la frecuencia de actividad era anormalmente alta. Esto es lo que dice el informe. Lo que comenzó como un rechazo ciudadano al incremento de la tarifa del metro de Santiago derivó en disturbios, incendios y saqueos a manos de encapuchados. El estallido social empañado por las acciones de grupos vandálicos sacudió fuertemente a Chile desde mediados de octubre de 2019. Hechos violentos como los vividos en territorio chileno encendieron las alarmas de las autoridades colombianas justo antes del denominado paro nacional convocado para el 21 de noviembre por centrales obreras, movimientos estudiantiles y organizaciones sindicales. Mientras cientos de colombianos salieron a las calles a protestar pacíficamente, otros protagonizaron peligrosos actos de violencia y vandalismo que incluso llevaron al entonces alcalde de Bogotá a decretar un toque de queda el 22 de noviembre. En este ambiente de exacerbación, ¿qué papel jugaron las campañas de influencia en plataformas digitales? La firma Alto Analytics identificó las campañas de desinformación que interfirieron en los debates digitales públicos, tanto en las movilizaciones de Colombia como en Chile. Una de las principales conclusiones del estudio es que un pequeño número de cuentas generaron un gran volumen de publicaciones en relación con los disturbios. En Colombia, el 1% de los usuarios analizados generó el 33% de los resultados analizados y en Chile, el 0,5% de los usuarios generó el 28% de los resultados. Significa que el 1% de las cuentas, 8.521 identidades, generaron el 33% de las publicaciones, 2.671.732. Es decir, un promedio de 313.5 publicaciones por autor en las 2 semanas de análisis que en el caso de Colombia comenzaron el 20 de noviembre de 2019. En su investigación, Alto Analytics evaluó el grupo estadísticamente más anómalo de usuarios digitales. Fueron identificados un total de 175 autores con actividad anormalmente alta por su frecuencia extrema de publicación en ambos escenarios de malestar social. En este gráfico, la firma ilustró la actividad de los autores que están geolocalizados, es decir, quienes tienen compartida públicamente su ubicación geográfica en su red social. Y el resultado fue concluyente. De los 175 autores dedicados a elaborar o replicar campañas de desinformación o noticias falsas, el 58% de las respectivas cuentas geolocalizadas tienen como procedencia el territorio venezolano. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Voy a integrar hasta ahora en Madrid, España,
a John Müller, es columnista del Mundo en España y de Radio Pauta en Chile. Es el autor de este artículo que vamos a analizar el día de hoy, que fue publicado por el diario El Mundo, que es noticia en Europa y en América Latina, y que fue titulado, abro comillas, La mano negra tras la crisis de Chile y Colombia. Bienvenido al programa La Noche, señor Müller. ¿Qué tal, Jefferson? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Quiero comenzar preguntándole, de acuerdo con este estudio, de acuerdo con este estudio de Alto Analytics que ha sido revelado por el diario El Mundo de España, me gustaría que nos explicara cuáles son esas estrategias que fueron utilizadas para generar campañas de desinformación durante las protestas que tuvieron lugar en el último trimestre del año pasado en países como Colombia y Chile. Sí, lo que hace Alto Analytics es describir, después de analizar 101 millones de mensajes relacionados con la crisis social en Chile y con la crisis, con las protestas que se produjeron en Colombia en relación con el paro nacional que ustedes tuvieron en noviembre, lo que hace esta empresa, que se dedica precisamente a la consultoría en el mundo digital, es analizar esos 101 millones de mensajes, varios millones de autores, y a partir de ahí detectar una serie de desórdenes de carácter informativo que pueden estar detrás. El informe no acusa a nadie, pero señala que detrás de esos desórdenes, de esas conductas extravagantes que se pueden detectar, pueden estar detrás maniobras de desinformación o maniobras destinadas a influir en la opinión pública. Y entre esas anomalías se descubren varias. Por ejemplo, que un porcentaje muy elevado de los mensajes que circularon en relación con la crisis en Chile y con la crisis en Colombia fueron producidos por un porcentaje ínfimo de las cuentas que operan en las redes sociales de estos países y del mundo en general. Así, por ejemplo, el 1% de las cuentas generó el 33% de los mensajes relacionados con la crisis colombiana durante un periodo de 14 días que se investigó. Esto significa que además había un porcentaje de cuentas, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero eran entre 100 y 200 cuentas que estaban actuando en redes sociales sobre la crisis colombiana, que generaron hasta el 3% de los contenidos en un momento determinado. Y esas cuentas anómalas en concreto, que están identificadas porque Alto Analytics las tiene identificadas en su base de datos, esas cuentas, por ejemplo, fueron las que incidieron más, generaron hasta el 3% de los mensajes durante esos 14 días. Eso significa que lanzaban del orden de 12, 14 mensajes a la hora durante 14 días, una actividad absolutamente frenética. ¿Es posible establecer cómo logran masificar y ampliar la divulgación de este tipo de mensajes digitales? ¿Cómo lo realizan? ¿Son robots? ¿Son personas en una oficina con 20 computadores? ¿Eso lo identifica ese informe? Bueno, es posible establecer cuáles son los bots, más o menos por la forma en que se conducen determinadas cuentas. Pero en este caso esto resulta irrelevante. En realidad hemos detectado que hay cuentas que se comportan anómalamente, pero luego hay nuevas estrategias que van surgiendo. Por ejemplo, sabemos que hay medios internacionales que se dedican a incidir en todas las crisis políticas del planeta. Uno es Russia Today y otro es Telesur, que pertenece al gobierno bolivariano de Venezuela. Estos medios son medios activistas, igual que Sputnik y otros medios, son medios activistas que claramente, por ejemplo, estuvieron presentes en la crisis catalana en Europa, han estado presentes en otras crisis en América Latina, la de Ecuador, la de Bolivia, la de Perú, siempre incidiendo con mensajes polarizantes. Pero aparte de eso, aparte de que obviamente en este universo investigado la mayor parte de los mensajes pertenecen a los medios que llamamos del mainstream, medios convencionales, es decir, en Chile Radio Bio Bio o Radio Cooperativa, en Colombia El Espectador, El Tiempo y Semana y alguna emisora también figuran entre los medios cuyos contenidos fueron más retuiteados. Sin embargo, aparecen en los dos países
medios que se declaran alternativos y que a veces no son más que cuentas de Twitter o de Facebook que se dedican a difundir vídeos, que se dedican a difundir imágenes, sobre todo de represión violenta. Algunos de ellos incluso están editados para hacerlos mucho más atractivos, y estas cuentas no tienen detrás un medio de comunicación formal, son absolutamente informales, se presentan como cuentas autogestionadas, libertarias, etcétera, y estas cuentas, los protagonistas anómalos que hablábamos antes, ese porcentaje de personas que intervenían frenéticamente en las redes sociales, llegaron a difundir hasta el 50% de los contenidos que difundían eran estos medios alternativos que nadie puede controlar. Usted no puede enviar un requerimiento judicial a uno de estos medios, por ejemplo, si atentan contra su honor o si lo acusan injustamente, porque se definen como medios alternativos. Y otra anomalía que habría que destacar es el uso de los grupos públicos de Telegram y WhatsApp para coordinar manifestaciones. Por ejemplo, en el caso de Facebook, no es muy relevante en Colombia, pero sí es muy relevante en el caso chileno. En el caso de Facebook, fue utilizado, por ejemplo, para convocar hasta 135 protestas contra el gobierno. De esas 135, el 33% fueron convocadas desde el extranjero. Pues, señor Müller, en los estudios de NTN 24 tengo el gusto de estar con Víctor Solano. Él es consultor en comunicación digital de la firma Grandes Genios, analista y consultor en reputación digital. Víctor, bienvenido al programa La Noche, qué gusto tenerlo acá nuevamente. Jefferson, buenas noches y muchas gracias. Bueno, quiero conocer su lectura sobre lo que estamos escuchando, no solamente el análisis de lo que revela este informe de Alto Analytics, sino también la importancia que tiene en términos coyunturales, teniendo en cuenta que en el caso de Colombia las protestas fueron hace escasos 2 meses. Sí, pues Jefferson, yo lo que creo es que el punto de partida es no se puede deslegitimar un sentimiento de muchísimos ciudadanos que encuentran que es la oportunidad de expresar un malestar frente a algo que, eso sí, no lo tienen muy claro, si es el gobierno, si es el Estado. Entran muchísimos actores sobre los cuales se protesta. Eso por una parte. Pero no obstante, sí uno alcanza a ver unos patrones por lo menos sospechosos. Es decir, hay un movimiento en redes sociales que, repito, es legítimo, pero a su vez hay también un movimiento que se ve orquestado. ¿Por quién? No lo sé, no me atrevo a decir quién, pero creo que hay distintos jugadores que tienen intereses en la arena política como para intentar desestabilizar al gobierno. Eso por una parte. Y por supuesto ya se ven otras conductas digitales que obedecen más a patrones más robotizados, a uso de otras herramientas que permitirían poner altas cantidades de mensajes, no necesariamente de verdades, sobre las redes sociales. Hay algo que me gustaría que nos explicara, Víctor, y es cómo funcionan esta inteligencia artificial, esta forma de analizar los datos. Nos explicaba el señor Müller que fueron analizados más o menos 101 millones de mensajes y con base en ese análisis durante 14 días sacaron esas conclusiones. Una de ellas es que los usuarios que estaban participando de esa conversación digital, en su mayoría, los que tenían mayor frecuencia en la emisión de los mensajes, estaban por lo menos ubicados en Venezuela. Es una afirmación que hace el estudio. Sí. Más allá de entrar a evaluar lo que representa esa afirmación, me gustaría saber cómo funcionan estos estudios, con qué herramientas, cómo sabemos la veracidad de estas conclusiones. Mire, básicamente ahí hay un tema de Big Data. ¿Qué significa esto? Altísimos volúmenes de información, cantidades de datos que no pueden ser analizados por un ejército de científicos. Se necesita software de inteligencia artificial que ayude a analizar los mensajes y a encontrar patrones, por una parte, a encontrar estos puntos de geolocalización, como usted bien lo mencionaba, e incluso a detectar sentimientos. Es decir, alrededor de muchísimos mensajes, cuántos son de carácter positivo alrededor de una información, cuántos son negativos y cuántos son neutrales. Por ejemplo, la mayoría de los mensajes a través de Twitter de los medios de comunicación responden a esa tendencia neutral, como esperaría uno que fuese. Pero aquellos que están en la balanza, a cada uno de los lados de la balanza, positivo o negativo, sí vienen de actores muy diversos. Entonces,
con inteligencia artificial se logra analizar esta gran cantidad de información y de ahí es que salen los análisis que puede hacer una firma como estas. Ahora bien, el otro momento del uso de inteligencia artificial es utilizar una herramienta como estas como tal para crear los mensajes, para generar a través de una estrategia de difusión cómo hacer una distribución por distintos medios, momentos del día incluso, y a través de distintas cuentas. Señor Müller, dentro de lo que usted nos planteaba en este informe del diario El Mundo de España, Alto Analytics asegura que estas manifestaciones o muchos de los encuentros que se dieron tanto en Chile como en Colombia fueron convocados a través de Facebook. Pero quienes hacían esas convocatorias, según la información que arroja esta Big Data, esas convocatorias no se hacían ni desde Colombia ni de Chile, que estaban en otros países. ¿Cómo logran identificar eso? En el caso chileno, en el caso colombiano, estas convocatorias no son tan relevantes. Pero en el caso chileno, hay un 33% que se convocan desde el extranjero y son básicamente Estados Unidos, Londres, España, el Reino Unido, España y Venezuela, por supuesto. Hay un caso significativo. Aparecen 175 cuentas, de estas cuentas de alta actividad o de anormal actividad, que presentan anomalías estadísticas porque son cuentas que están mandando 20 mensajes en relación a la crisis chilena cada hora durante 14 días, o 12 o 14 mensajes en relación a la crisis colombiana cada hora durante 14 días en Colombia. Bueno, de esas cuentas que tienen una actividad normalmente alta, se detectaron 175 que participaron tanto en Chile como en Colombia, estuvieron presentes al mismo tiempo activamente en redes sociales, mandando información y activando o convocando protestas. De esas 175 cuentas, 128 fueron geolocalizadas y de la geolocalización, 58%, casi el 60% de ellas estaban en Venezuela. A partir de lo que usted conoció de este revelador informe, ¿cómo describiría esas campañas de desinformación digital? ¿Se pueden caracterizar? ¿Tienen ellas un patrón común? Bueno, la mayoría de esas campañas eran campañas contra los gobiernos establecidos, contra las instituciones democráticas incluso. Eran campañas que tomaban la perspectiva. En el caso de las narrativas que se detectaron en Chile, eran campañas contra el gobierno y contra el neoliberalismo y la desigualdad que el sistema neoliberal generaría en Chile. En el caso colombiano, los mensajes estaban mucho más centrados en la represión por parte de las fuerzas de seguridad que se produjo después de la muerte del estudiante de bachillerato cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que fue uno de los elementos catalizadores que se produjo en torno a la crisis del paro nacional y que fue uno de los motivos por los que más activamente se movieron las redes sociales. Dylan Cruz se llamaba este joven que perdió la vida en el marco de estas manifestaciones. Voy a integrar en esta conversación a Alejandro Rogers Bosolo, director de la Fundación La Voz Nacional. Ha estado a cargo de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de diversas instituciones financieras, conocedor también de estos temas digitales. Alejandro, bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su opinión desde Chile sobre los resultados que arroja este informe. Aseguran que el 0.5% de los usuarios que fueron estudiados en Chile manejaron un gran porcentaje de la conversación que se dio sobre las protestas al interior de su país. ¿Qué piensa de los resultados que arroja esta investigación? Buenas tardes, Jefferson, y muchas gracias por tenerme en su programa. Y mira, este es un estudio importante que confirma varios análisis que van en ese sentido también. Entre otros, un análisis del Atlantic Council que analizó las cuentas de Twitter en Chile durante los días posteriores a la protesta y encontró un resultado más o menos similar. El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos también hace unas semanas atrás reconoció que había injerencia extranjera a través de las redes sociales.
Retomando lo que dice John, es muy cierto. Esto lo que hace es ayuda a propagar el mensaje, pero sobre todo ayuda a ablandar la opinión pública y a formar el mensaje mediático. Entonces se ablanda la opinión pública en el sentido del digamos, el mensaje de los insurgentes, y eso al final termina teniendo impacto en el mass media, en los medios tradicionales, que al final tienen un impacto en el gobierno, ¿no es cierto? Que van escuchando al gobierno. Sí. Permítame que le quiero preguntar algo a Víctor, que está acá conmigo. Víctor, desde su lectura, ¿cómo caracteriza usted este tipo de campañas? Exactamente, ¿qué es lo que buscan? ¿Exacerbar sentimientos? ¿Convocar a mayor número de personas? ¿Atacar directamente a uno de los bandos que están en discusión? Mire, quienes están protestando legítimamente buscan la movilización, sí. Llegar con la corporeidad al espacio físico, ocupar ese espacio, hacer un llamado de atención. Pero quienes están detrás orquestando buscan, uno de los objetivos principales es deslegitimar al otro bando, en este caso al Estado, porque no es solo el gobierno, toda la institucionalidad es cuestionada a través de las redes sociales. Ahora, eso es distinto a hacer veeduría ciudadana. A todos los ciudadanos nos corresponde hacer un control político de nuestras instituciones, pero cuando se acude a fake news, e incluso no estamos lejos de llegar al nivel de deep fakes, es decir, manipulación ya no solamente con imágenes, sino con videos en los cuales se falsifica literalmente el rostro de una persona, lo que dice, y se impone a través de unos algoritmos. Es decir, estamos muy cerca de eso, la tecnología ya lo permite, y creo que vamos a estar enfrentándonos a este tipo de problemas muchísimo más adelante. De acuerdo al análisis que usted hizo, Víctor, ¿qué lectura hace lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Colombia a nivel de redes? ¿Usted qué identificó? Es claro que hay un derecho legítimo, sí, y muchas personas incluso marchan, sí, claro, de manera pacífica, salen porque realmente creen y están convencidos de que en las calles tienen pues el derecho, también el deber de protestar pacíficamente frente a lo que no están de acuerdo. Pero ya en el ámbito digital, ¿usted qué pudo evidenciar? ¿Qué lectura hizo de lo que sucedió en el caso de Colombia? Mire, en el ámbito digital no se dio nada muy diferente a lo que pasó en el plano físico. Es decir, en el plano físico y en el digital hubo personas que protestaron legítimamente, pero en el físico y en el digital también entraron los que querían manipular, los que reprodujeron muchísimas noticias falsas, los que acudieron a exacerbar sentimientos y literalmente para vandalizar, donde se justificó en muchísimas ocasiones la destrucción de lo público, paradójicamente para defender lo público, que eso fue totalmente incoherente. Y ahí es donde uno encuentra que el discurso tuvo que ser orquestado, porque, es decir, las mismas frases literalmente escritas a través de las redes sociales, pues eso no es un movimiento espontáneo. Señor John Mueller, ¿qué opinión tiene usted? La estrategia que develó este informe de Alto Analytics determinó, o por lo menos dejó en evidencia, que utilizaban engaños para movilizar a más personas. No siempre de engaños. A veces los contenidos que se transmiten son reales. Como te digo, algunos de los contenidos pertenecen a los medios más acreditados de los dos países, tanto de Colombia como de Chile. Con lo cual no podemos suponer que siempre se está utilizando información falsa. Lo que sí podemos suponer es que hay cuentas que actúan de una manera anómala y por lo tanto podemos suponer que esto no es una cuestión inocente, que aquí detrás puede haber una estrategia. Generalmente en el mundo de Internet, de Twitter y de las redes sociales, se pierde de vista que este es un sector que ya está muy ocupado, no por individuos que actúan de buena voluntad, no por individuos que no tienen intereses, sino que los partidos políticos, los intereses políticos, los expertos en relaciones públicas que manejan grandes cuentas y grandes campañas internacionales en redes sociales, llevan actuando de manera desembosada en algunos casos desde hace mucho tiempo.
este informe, lo que a mí me parece más importante es que lo que tiene que quitar es el velo que muchas personas tenemos respecto de la inocencia de las redes sociales. En esto no hay nada inocente y las personas tienen que entender y aprender, los ciudadanos deben aprender que tienen que poner en cuestión la credibilidad de las cosas que llegan por las redes sociales o a través del social media. Esto es un elemento de madurez democrática y de conducta cívica que hay que hacer presente a las poblaciones de estos países. Se ha visto, y el informe que tenéis de Alto Analytics, en el sitio de Alto Analytics también lo cita, el informe del Instituto Oxford Reuters, que habla de la vulnerabilidad de muchos países respecto a la posibilidad de que las redes sociales estén manipulando la situación política en estos países. Desgraciadamente el informe no profundiza sobre los efectos. Esto resulta muy frustrante para mucha gente que quiere establecer un juicio terminante. No profundiza sobre los efectos, con lo cual tampoco profundiza sobre las intenciones. O sea, no sabemos realmente si estas anomalías favorecieron o perjudicaron una determinada estrategia política. El Departamento de Estado norteamericano, en cambio, sí tiene una opinión al respecto yo la he citado en mi artículo y también la cita Alto Analytics en su texto. Ellos creen fervientemente que cuentas de origen ruso y de origen venezolano han estado sembrando cizaña, han estado sembrando contenidos polarizadores en todas las crisis que hemos visto en América Latina en el 2019. De acuerdo con el análisis, los medios tradicionales o convencionales son el tipo de medios más compartido en Colombia y Chile, aunque varios de los alternativos se comparten consistentemente con alta frecuencia en la conversación digital durante los disturbios en las protestas. Los medios que se presentan como una alternativa a los medios tradicionales o convencionales o medios alternativos tienden a ser muy críticos con las administraciones gubernamentales actuales y alcanzan una relevancia significativa en la conversación digital a través de su énfasis en el contenido gráfico relacionado con el malestar social. Tanto en Chile como en Colombia, el estudio identificó mensajes que culpan a los gobiernos de alentar la violencia, esto con el fin de generar pánico entre los perfiles que respaldan las manifestaciones. El informe de Alto Analytics publicó como ejemplos algunos de los siguientes. @Telesur TV. ESMAD de la Policía de Colombia reprime manifestación pacífica de jóvenes en Bogotá. @Actualidad RT. Un militar chileno le dispara a un manifestante a centímetros de distancia y lo inmoviliza en el suelo. Gamba.cl. No saldrá en televisión, detenciones ilegales, niños golpeados y personas baleadas, las brutales imágenes de la represión policial y militar del régimen de Piñera. Lasdosorillas.co. El video que comprobaría que hubo policías pagándole a indigentes para romper vidrios. Laorejarroja.com. ¿Fue el toque de queda un gran falso positivo, un montaje? En cuanto a las narrativas usadas, el estudio concluyó que en Chile la mayor parte de la conversación gira en torno a las críticas dirigidas al gobierno y contra un modelo económico neoliberal que exacerba la desigualdad y provoca disturbios sociales, además sobre conversaciones en torno a acciones violentas. Y en Colombia, el foco de la conversación es la violencia, representando el 54% del total de comentarios, en comparación con el 29% que tales conversaciones representan en Chile. Alto Analytics destacó varios mensajes difundidos en su momento por algunos usuarios de Twitter. @Manos Limpias Co. Primer vándalo que conocemos que se sube a una moto de la Policía Colombia sin ofrecer resistencia. ¿En serio nos creen tan pendejos? Gracias a las redes sociales y los celulares quedó evidenciado el falso positivo en Bogotá. ¿Quién responde? @Chileoculto. El gobierno de Chile y Sebastián Piñera deben dar explicaciones y pedir la renuncia del verdugo, director de Carabineros de Chile. Esta imagen de usuarios en el metro de Santiago es criminal. Así convulsionaban los pasajeros en el vagón del metro. Víctor, ¿usted cree que estas campañas de desinformación están logrando el objetivo que persiguen? Mire, el gran peligro es que se pueda generar una realidad alternativa. Es decir, frente a unos sucesos que realmente ocurren, cuando entra grandes volúmenes de fake news que a su vez son replicados por muchas cuentas robots, que a su vez son replicados por muchas cuentas humanas que sin mayor criterio también reproducen esto, pues al final hay un viejo adagio en la reputación y es que la percepción es la realidad.
Y esto es muy delicado. Y el mismo Goebbels lo decía, repita una mentira 100 veces y se convertirá en una verdad. Eso es un poco el efecto de caja de resonancia que termina formulándose a través de reproducir y asimilar de manera acrítica estos contenidos. Por eso también ahí la invitación que le hago a los usuarios es: comparta información que realmente esté verificada. Nosotros los ciudadanos somos también medios de comunicación y tenemos una responsabilidad muy alta con lo que compartimos a través de nuestras redes. Alejandro, ¿cuál es la lectura que usted hace de Santiago de Chile, otro de los escenarios de estas manifestaciones que tuvieron lugar en Sudamérica en el último trimestre del año 2019? Quienes lanzaban estas campañas de desinformación a través de redes sociales, ¿lograron su objetivo en Chile? Lo han logrado por el momento, sin duda alguna. Tienen al país paralizado y ahora van a conseguir la votación de una nueva constitución. Mi lectura en ese sentido es que el gran error que hemos cometido es, como país, en no dimensionar el enemigo que tenemos al frente, y particularmente a Venezuela en este caso como una potencia en el manejo de redes sociales. Me parece que John mencionó un estudio de la Universidad de Oxford, y tiene otro estudio también sobre la propaganda cibernética, y ahí podemos ver claramente que Venezuela es una potencia en la manipulación y en la propaganda en redes sociales. Para darle un ejemplo, Maduro fue elegido uno de los tuiteros más influyentes del mundo hace un par de años, el año pasado, antepasado, después de Obama y después del Papa Francisco. O sea, estamos hablando que Venezuela, según este estudio nuevamente, está a niveles de Rusia, China, Irán, Pakistán, está en ese mundo. Ahí aparece, Venezuela tiene algo así como 500 personas, según ese estudio nuevamente, dedicadas a la guerra cibernética. Y en el caso de Chile, Chile ni siquiera aparece mencionado. Entonces es un escándalo para nuestro país no poder encontrarnos tan desprovistos frente a esta amenaza. Señor Müller, ¿cuál es su opinión? Mira, esto es mi opinión, no tiene nada que ver con el informe de Alto Analytics. Entiendo que me preguntas mi opinión. Yo creo que las redes sociales forman parte del ecosistema informativo en el que hay más jugadores, digamos. A mí me parece muy importante que estudiemos informes como este de Alto Analytics y otros más respecto de cómo se conducen las redes sociales y qué buscan cuando están actuando en una crisis como la que hemos vivido o como la que se ha vivido en Hong Kong. Aunque allí, claro, las autoridades chinas es una dictadura, no es una democracia como Chile o como Colombia, con lo cual no tiene límites a la hora de imponer cortapisas o restricciones a sus redes sociales. Pero también es importante reflexionar sobre el papel que tienen los medios audiovisuales. Y en ese sentido las televisiones, por ejemplo, el formato CNN, el formato de carrusel 24 horas, transmitiendo permanentemente las mismas imágenes de violencia, cuando la gente pierde la noción del momento en que esa violencia se ha producido y la ve a cada hora, sigue pensando que esa violencia se está produciendo en la puerta de su casa. Esto desnaturaliza completamente la capacidad de las personas y de los ciudadanos de evaluar correctamente el alcance de los hechos que se producen en un país. Yo creo que para mi gusto y mi análisis, sobre todo del conocimiento que tengo sobre el terreno de lo que pasó en Chile, creo que es tan importante el papel de la televisión con el formato carrusel 24 horas de noticias, que muchas veces se ven incentivadas a estar permanentemente transmitiendo cómo arde la barricada, cómo se golpea, cómo se reprime, cómo se asalta, cómo se quema, cómo se saquea. Eso genera un incentivo perverso que le transmite a la población una sensación de ansiedad y de angustia que acaba por debilitar las instituciones. Mensajes como estos son enviados a través de grupos públicos de redes como WhatsApp y Telegram. Los aeropuertos internacionales de cada país son los puntos sensibles. Según el estudio de Alto Analytics, usuarios anómalos utilizan estos medios como herramientas para difundir contenido multimedia que les permita coordinar acciones y actividades violentas en las protestas. Se podrían hacer alertas de bombas falsas en lugares específicos para distraer a las fuerzas.
No es casualidad que se utilicen estas aplicaciones de mensajería instantánea. Cuentan con un alcance especialmente llamativo para quienes generan este tipo de contenido. En el caso de WhatsApp, por ejemplo, los usuarios a nivel mundial ya superan los 2.000 millones. En Colombia, la investigación de Alto Analytics reveló que en las 2 semanas siguientes al estallido social del 21 de noviembre se identificaron 20 grupos en Telegram, 40% de ellos geolocalizados fuera del país, y 18 grupos públicos en WhatsApp relacionados a las protestas. Otra red social es clave en estas movilizaciones. Se trata de Facebook y los llamados eventos. Allí, la difusión de contenido relacionado con los disturbios sociales tuvo un impacto significativo. Desde el 20 de noviembre se compartieron 53 eventos incitando a protestar en las calles, como este. El 34% fueron organizados fuera del país. Continúo con Víctor Solano, consultor en comunicación digital, director de la prestigiosa firma de consultoría Grandes Genios. Está con nosotros hoy aquí en el programa de la noche. Víctor, ¿usted cree que existe conciencia mundial en este momento frente a la amenaza que puede representar para una democracia esa utilización indebida de estas plataformas digitales? Yo creo que la conciencia no del todo. Creo que ya cada vez más personas entienden que a través de las redes sociales no solo se manejan unos mensajes entre comillas inocentes, que hay actores que movilizan mensajes, que le inyectan publicidad para que adicionalmente alcancen segmentos del mercado, segmentos de la población, le llegan con mensajes teledirigidos como con aguja hipodérmica. Creo que cada vez se conoce más de eso. No obstante, todavía hay lamentablemente muchísimas personas que confían en ellos. Y esta noche nos hemos dedicado a hablar mucho de Twitter, de Facebook, de otras plataformas. Pero ¿qué pasa con plataformas como WhatsApp, que no son definidas como redes sociales, que su comunicación es encriptada? Por ejemplo, ninguna de estas firmas tiene la posibilidad de entrar a analizar los mensajes que se propagan a través de WhatsApp, y por allí sí que circulan noticias falsas. Allí hay, y además es quizás la de mayor penetración, no todo el mundo tiene Twitter, pero casi todo el mundo tiene WhatsApp. Por allí circulan muchísimas mentiras. Señor John Mueller, columnista del Mundo de España, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? ¿Ya existe conciencia mundial sobre la amenaza que puede representar una campaña de desinformación para una democracia? ¿Hay claridad sobre el reto que tienen los estados de enfrentarse a esta amenaza? Sí, lo primero, que los gobiernos deben dejar de ser inocentes. Lo que te citaba, el informe del Instituto Reuters, Oxford Reuters, hablaba de que Chile era uno de los países más vulnerables a este tipo de operaciones en las redes sociales. No me cabe la menor duda que Colombia probablemente también se cuente entre ellos. Es cuestión de mirar el nivel de preparación de un país para hacer frente a los ciberataques, por ejemplo. No sé si Colombia tendrá un instituto del Estado para frenar ciberataques contra sus bancos, sus instalaciones críticas, su sistema de red eléctrica, el Poder Judicial, donde hay que custodiar las sentencias. Yo no sé si hay una institución que se encarga de procurar que no haya hackers actuando contra ellos, de que no haya redes sociales agitando o señalándolos como objetivo. En Chile no existe. En España sí que existe un instituto que se encarga de esto y la policía actúa habitualmente de manera eficaz en las redes. Hay que terminar con la idea de que no hay soberanía nacional en el ciberespacio. El ciberespacio es una dimensión tan estratégica como puede ser el control de tu territorio, el control de tus aguas territoriales o de tu espacio aéreo. Y una vez que los gobiernos entiendan esto, también hay que entender por parte de la ciudadanía que hay que actuar responsablemente. Y para los periodistas, creo que el mejor ejemplo lo han dado los colombianos. Ustedes crearon protocolos para tratar el tema de la guerrilla y del terrorismo. Esa experiencia que en España fue muy admirada, en Chile, por ejemplo, era desconocida. Yo les he dicho, copien los protocolos que Colombia generó para informar en torno al tema de la guerrilla. Ese es no digo que haya que copiarlo al pie de la letra, pero digo que es una fuente de inspiración para crear protocolos similares para la prensa. Alejandro, tenemos entendido que el presidente Piñera tuvo acceso a este documento y que incluso se lo entregó a los organismos de investigación de Chile. Fue una evidencia al interior de su país
el momento en el que establecieron que había campañas de desinformación. Finalmente, ¿qué pasó con esas investigaciones? ¿Tomaron algún tipo de medidas ante esto? Efectivamente, Jefferson, hubo un informe que anduvo circulando, el famoso informe de Big Data, pero fue rápidamente ridiculizado en las redes sociales y perdió toda credibilidad y por lo tanto todo potencial de acción. Y eso muestra nuevamente lo peligroso que puede ser esto. Entonces, concuerdo con John y con Víctor respecto de la responsabilidad del ciudadano, ¿no es cierto? Y la responsabilidad del Estado y de tomar esto como un ámbito estratégico, al igual que el territorio nacional, por ejemplo. Yo agregaría también para los grupos que son más activistas, hay un potencial enorme. Lo que hemos visto en Chile es que algunos grupos bien organizados lograron, por ejemplo, que despidieran o sacaran a algunos periodistas irresponsables que habían ayudado a difundir esta noticia falsa. Y esa pelea, digamos, se dio en las redes sociales. ¿Y cómo se hizo eso? Fue, bueno, ataques directamente en las redes sociales a estos periodistas irresponsables, ataques a los auspiciadores de los canales, a los que hacen publicidad en los canales. Y hubo varios auspiciadores que sacaron sus publicidades de los canales de televisiones que estaban siendo irresponsables. Entonces, hay que ser responsables como ciudadanos, pero también tenemos que ser proactivos cuando hay algo que no nos parece bien. Y hacérselo saber a los canales y a los medios de comunicación. Pues Alejandro, yo quiero agradecerle su tiempo desde Santiago de Chile. Alejandro Rogers Bosolo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jefferson. Hasta luego, John. Hasta luego, Víctor. También quiero agradecerle a Víctor Solano, consultor en comunicación digital de la firma Grandes Genios, analista y consultor en reputación digital. Víctor, como siempre, un gusto tenerlo acá en el programa de la noche. Gracias, Jefferson, por la invitación. Muchas gracias, señor John Müller, columnista del diario El Mundo en España y de Radio Pauta en Chile. Vamos a estar atentos del desarrollo que tenga ese artículo que usted publicó en el diario El Mundo de España y que hoy estamos analizando aquí en el programa de la noche. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Llegado a la parte final de este programa de la noche, a todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.